Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. 5 de la tarde con 17 minutos. Como lo anunciamos al presentar el programa de hoy, seguiremos analizando, conversando con personas especialistas en el tema sobre la coyuntura política que vive nuestro país. Hoy ya en horas de la tarde el Premier anunció a los medios de comunicación que envió ya el documento oficial al Congreso para fijar día y hora en que se presente para sustentar, argumentar su política de gestión como Premier de este cuarto gabinete de lo que va del gobierno del profesor Pedro Castillo. En este contexto hemos invitado el día de hoy al destacado docente de la Universidad Privada Antonio Orrego, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Alan Yarrow, para hacer un análisis de esta coyuntura política, sobre todo analizando una temática que es bastante sensible, como la propuesta de algunos legisladores de la vacancia presidencial. Doctor Yarrow, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado Alberto. Muy amable y agradezco la invitación por estar presente para generar unas reflexiones sobre el tema. Así es, y de eso se trata, doctor Yarrow, desde este espacio informativo que genera la Universidad Privada Antonio Orrego, siempre estar orientando a la población. El tema de la coyuntura política genera pues mucha inestabilidad, mucha incertidumbre, doctor Yarrow, y respecto a lo que se ha venido últimamente abordando en diferentes medios de comunicación, la posible vacancia presidencial. Hoy escuchábamos, por ejemplo, a una lideresa política en nuestro país, la doctora Lourdes Flores Nano, en RPP a nivel nacional, y decía de que lo que le corresponde al Perú es convocar elecciones presidenciales para renovar el Ejecutivo, es decir, al presidente de la República. Y el legislativo tendría que mantenerse para culminar su periodo de gestión. Hay otras posiciones que dicen que no, que en el caso de la vacancia presidencial o la renuncia del presidente, la figura política que se presente tendría de que someterse a elecciones generales, tanto para el legislativo como el ejecutivo. De su experiencia, doctor Yarrow, ¿cuál es lo que resulta de manera constitucional abordar esta temática? Bueno, buenas tardes. Nuevamente hay varios temas ahí. Lo primero, la vacancia. Segundo, es una acusación constitucional. Y la otra es una vacancia. Y la otra es la renuncia, en todo caso, ¿no? Que veo que hoy día he visto las encuestas que el 69% está pidiendo que el señor Castillo renuncie. Es una expresión, porque la renuncia está contemplada en la misma Constitución, ¿no? Y hemos visto el caso de Kuczynski, ¿no? En su momento Fujimori que renuncia de Japón, ¿no? Pero fue destituido por el Congreso. Entonces funciona en el sentido de que es de voluntad presidencial siempre y cuando sea aceptada por el Congreso esa renuncia. Lo cual yo creo que es, en estas circunstancias, evidentemente, creo que el señor Castillo no va a renunciar, ¿no? Es una salida. La segunda salida es una acusación constitucional presentada por algunos ciudadanos notables, ¿no? Que puede generar, bajo algunos, digamos, delitos o circunstancias causales establecidas en la propia Constitución, que pueden terminar un juicio político o un impeachment, ¿no? Y puede determinar la suspensión y o la destitución del presidente. Eso hablamos de una acusación constitucional, ¿no? Es un juicio político que al final lo define el Congreso de la República. Y la otra salida es la vacancia presidencial, ¿no? Que evidentemente corresponde al Congreso de la República, ¿no? Con 87 votos se habla, ¿no? En cuanto es una votación superlativa para poder vacar al presidente por incapacidad moral permanente. Entonces son los tres temas, ¿no? Que una es la renuncia, otra es una acusación constitucional y la otra es una vacancia presidencial. En todo caso, que tanto una acusación constitucional como una vacancia presidencial corren cuerdas separadas y de cualquier modo pueden trabajarse de manera distinta en cada cual, de acuerdo a su propio carril
jurídico constitucional, ¿no? Entonces, por otro lado, la Constitución habla de elecciones, ¿no? No se ha puntualizado si son generales o son solamente la plancha presidencial, en todo caso. No, todo el presidente, bueno, asume, hemos tenido una experiencia en la época de Fujimori que renuncia, el doctor Tudela renuncia y también el señor Márquez renuncia, entonces ocupó en esa época Paniagua y convocó a elecciones generales, ¿no? El caso, digamos, del señor Vizcarra también, ¿no? Entonces hubo una destitución y el Parlamento continuó y ya, bueno, el periodo ya estaba por concluir, entonces evidentemente vino por las circunstancias, digamos, de agenda electoral, pues vino una elección. Ahora la lectura es otra cosa también, ¿no? Se habla de que, bueno, solamente se destituye el primer vicepresidente, el segundo renuncia, ¿no? Es decir, si quiere renuncia, ¿no? Si no se mantiene, y el Parlamento queda. Es una lectura, ¿no? Entonces, la otra lectura, que el Parlamento, o sea, simplemente el presidente del Congreso, de acuerdo a la ley, convoca elecciones generales, simplemente el Congreso continúa. Ahora, el tema es otro. Ahora, si hubiera, por ejemplo, si se mantendría el Congreso de la República en conjunto y digamos, se vaca el presidente, la segunda vice renuncia, es evidente que va a haber elecciones generales presidenciales. Pero hay un tema también ahí. Es muy difícil digamos, que un presidente que llega digamos, al poder vía elección se encuentre con un parlamento que no conoce. Porque necesariamente un candidato a la presidencia tiene que tener una lista parlamentaria para que sirva de apoyo. Lo apoya él en el Congreso. Pero si no tiene una lista parlamentaria en el Congreso, ¿quién lo apoya? Se presenta solo. Y ese es el gran peligro, digamos, de no generar una elección, digamos, general de todos. Porque si yo quiero ser presidente, yo necesito una bancada que me apoye. Y si solamente se destituye la plancha, en todo caso se vaca, y se une en una instancia la vicepresidenta renuncia, entonces que ella me garantiza que el Parlamento me va a apoyar. Porque no los conozco. Simplemente no los conozco porque no es mi lista parlamentaria, no tengo lista parlamentaria. Y eso es lo que pasó con Kuczynski, ¿no? Frente a Fuerza Popular, que si no me equivoco tenía 19 representantes y Fuerza Popular tenía como 70 y tantos, 73 parlamentarios. Entonces, lo más curioso es, llegas a la presidencia, pero no tienes respaldo parlamentario y fracasas. El gran problema es que te pueden generar jaques y jaques mates, ¿no? Entonces, ese es el tema. Por eso que yo siempre converso y predico que en mi concepto la elección parlamentaria debe ser en segunda vuelta, no en primera vuelta, para que el presidente que asuma tenga mayoría parlamentaria. Porque lo curioso es que gana el presidente, pero no tiene mayoría parlamentaria y el perdidoso tiene la mayoría parlamentaria. Entonces, ¿cuál es el respaldo político que va a tener un presidente? Si no, lo ideal sería que tenga una mayoría parlamentaria para que lo apoye en proyectos. Ese es el gran tema. Entonces, ahora, esa es la gran disyuntiva. Mantenemos al Congreso. Se va el presidente y su vice se va. Muy bien, perfecto. Se mantiene el Congreso. ¿Y qué me garantiza que el Congreso va a apoyar al nuevo presidente? Si no tiene bancada. No tiene bancada. Entonces, es un riesgo para quien asuma el poder no tener una bancada parlamentaria. ¿No? Ese es el gran tema. Ahora se puede mantener, evidentemente, que los congresistas pueden continuar, pero el peligro está en eso. Ahora, si hay elecciones generales, en mi concepto, por eso digo, la elección parlamentaria no debe ser en primera vuelta, sino en segunda vuelta. Entonces, ¿qué ocurre? Si los candidatos, aquel que gana, va a tener una representación importante parlamentaria. Entonces, le va a servir de respaldo político al nuevo presidente. Correcto. Entonces, la lectura va por otro. O sea, no es una lectura tanto jurídica, constitucional, sino una lectura política también. ¿Quién me va a apoyar? Se requiere pues que el presidente tenga un parlamento que respalde las decisiones políticas del presidente. Ese es el gran tema, ¿no? O sea, o convocamos a todos. Ahora en el gobierno.
o convocamos a todos o solamente se va a la plancha y se acabó el tema. Y el nuevo presidente tiene que encomendarse al Santísimo de que tenga evidentemente un respaldo parlamentario, porque el presidente nuevo no los conoce a los parlamentarios que ya forman parte, claro, ya están en ejercicio parlamentario, igual la redundancia. Ante esta situación, entonces, lo más recomendable, lo más saludable es que se proceda a elegir a todos nuevamente, elecciones generales, tanto el legislativo como el ejecutivo. Claro, porque al presidente no le convendría. Así es. A un parlamento que no lo conoce. Ahora, doctor Yarro, estamos obviamente bajo supuestos porque también es cierto que una situación como esta de la vacancia de la institución genera pues una desestabilidad, inestabilidad política y también al externo se genera una percepción negativa del país. Pero al margen de la destitución, de la vacancia y renuncia del presidente, ¿qué tendría que pasar en este gobierno para de una vez sentar las bases para que podamos ya enrumbarnos a ese desarrollo que tanto deseamos como peruanos? Desafortunadamente tenemos un presidente que creo que no merece estar donde está. Es una persona carente de conocimientos. Él mismo le ha dicho que no está preparado. Nosotros no somos, el Perú no está para experimentos. Tiene que ser una persona preparada y lamentablemente no lo es. Y tiene un equipo que está igual como él. Puede haber excepciones. Por eso le digo, me da una pena profunda. Yo he visto parlamentos funcional democrático del año 1980 en adelante. He vivido la época de Velasco y he vivido la época de Morales Bermúdez también y voté por la Asamblea Constituyente del año 78. Lo que yo estoy viendo no lo he visto antes en toda mi vida que tengo. Y desafortunadamente me causa una gran pena por mi país, porque yo he vivido lo que muchos jóvenes no han vivido. Somos una generación sufrida, una generación frustrada de aquellas épocas donde todo el mundo quería salir del país en esa época. Terrorismo, crisis económica, todo lo he vivido. Desafortunadamente, yo ya veía, ya uno se anticipa por los pergaminos biológicos que uno tiene, se anticipa quién es el candidato que nos puede generar un crecimiento sostenido económico, y este señor definitivamente no lo va a hacer. Definitivamente no lo va a hacer. No está preparado, no tiene equipo, no tiene visión. No tiene visión de estadista, desafortunadamente. Ahora, otra cosa, el Congreso va a tratar de hacer lo posible para vacarlo. Hay un mecanismo de acusación constitucional, pero hay otro aspecto, y la renuncia, bien, él ha dicho que no va a renunciar. Definido, ya probó el poder. Definitivamente nadie lo sabe. Y la otra cosa es lo que es la opinión pública. ¿Qué pasó con Merino? ¿Qué pasó con Merino? La gente salió y al final lo presionó y salió, renunció. Así, la presión popular. De un momento dado, esto va a pasar. En un momento dado va a pasar eso. ¿No? Por eso quieren tomar el control del ejército, de las Fuerzas Armadas, porque así son. Yo conozco estos regímenes, así son. Lamentablemente. Entonces, me apena. Le agradecemos, doctor Yarro, por su participación. Estaremos atentos para una próxima entrevista. Lo invito para que más adelante sigamos analizando un tema tan importante como es la coyuntura política. Muy amable, doctor Yarro, por estar con nosotros esta tarde en UPAO Noticias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a una pausa. Son las 5:30 y continuamos con más en UPAO Noticias.